Vamos a Colosenses, los versículos finales del capítulo 3 y el capítulo 4. Leeré el primer versículo del capítulo 4 y haremos una oración. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos en este lugar. Queremos ponernos, Señor, delante de ti, para que escudriñes nuestro corazón, Señor, y para que conforme a tu voluntad tú nos hables. Permítenos comprender cuán importante es el testimonio de nuestra vida para todos aquellos que requieren conocerte. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la hermana Vicky, muy valiente, hace como 3 semanas me dijo: si quiere termino los últimos versículos del capítulo 3 y me sigo con el 4, al fin ya nomás es la despedida. Bueno, pues no terminó tampoco el capítulo 3, debo decirlo, porque se quedó en los hijos, en los maridos, en los padres, en las esposas, ¿sí? Pero le faltaron los siervos, y siervos somos todos, ¿qué creen? Entonces es importante, recapitular a partir de esos versículos. En el capítulo 3 de este libro de Colosenses, ha hablado a las casadas: estad sujetas a vuestros maridos. Ha hablado a los maridos, dice: amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Ha hablado a los hijos: obedeced a vuestros padres en todo. En todo. Y esto es desde pequeños, O sea, la única manera en que garanticemos que nuestros hijos nos obedezcan de mayores es que de chicos les enseñemos a obedecernos, ¿no? Yo nunca esperé una explicación de mi papá, Sabía que nunca iba a llegar. Le decíamos: apúrense porque ya nos vamos. ¿A dónde vamos? ¿Quieres ir? No preguntes. Esa era su respuesta, ¿no? ¿Pero por qué lo voy a...? Porque lo digo yo. Esas eran sus respuestas y yo no me sentí ofendido, Hoy los hijos y los adolescentes y los jóvenes quieren una explicación de todo. Pero si quieren una explicación de todo es porque no les hemos enseñado que somos sus padres. Esa es la verdad. Si nuestros hijos requieren y piden y preguntan, es porque no les hemos enseñado que la autoridad somos nosotros. Tampoco es a golpes, decía la hermana Vicky, ¿no? No provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿sí? Pero como hijos debemos obedecer en todo. A mí me decía mi papá: hazlo rapidito y de buen modo y cayéndote de risa. Y así era, ¿no? Pero bueno, en ningún momento me sentí ofendido por estas palabras, porque él me enseñaba y bueno, pues éramos 7 para hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, les decía: ha hablado a los maridos, ha hablado a las esposas, ha hablado a los hijos, ha hablado a los padres. Y dice en el versículo 22: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Bueno, hermano, esa palabra era para los esclavos. Qué bueno que ya no hay esclavitud, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros nos alquilamos para un trabajo, somos siervos de quien nos está dando trabajo. Y cualquiera diría: bueno, entonces la Biblia está de acuerdo con la esclavitud. No, pero la Biblia está poniendo las cosas en su lugar. La esclavitud existía y no era algo que Dios haya impuesto, ¿no? Sin embargo, era algo de lo cual se vivía desde siempre.
Nosotros leemos en la ley acerca de la esclavitud. Y dice que si alguien compra esclavo, lo tendrá por 6 años y al 7.º año lo dejará partir. ¿Sí? Si llegó solo, se irá solo. Si llegó y de ahí tiene mujer y tiene hijos, los hijos y la mujer pertenecen al dueño. Y él se irá solo. Eso dice la escritura, ¿no? Pero dice, si algún esclavo quiere permanecer con su amo, entonces que se quede y que se perfore, ¿no? Una nariz. Por eso los aretes que hoy se ponen, pues eso es el simbolismo, ¿no? De esclavitud. Y ahí sabrá usted de quién es esclavo, si trae. Pero bueno, esto es lo que la ley decía. Entonces contemplaba algo, porque al contemplarlo, hermanos, permite que lejos de ser perjudicial, sea bueno para quien es esclavo. Nadie se va a querer quedar como esclavo si su amo lo trata a golpes o lo trata mal, ¿no? Pues estará loco. Pero entonces nosotros, o bueno, en ese momento los que fuesen amos de los esclavos, debían tratarlos de tal manera que ellos quisiesen quedarse. ¿Sí? Y entonces, ¿esto qué viene a decirnos a nosotros? Dice, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. ¿Se acuerdan de ese dicho que decía que la mujer solamente barre por donde ve la suegra? Es algo similar, sirviendo al ojo. ¿Sí? Obedeced sirviendo al ojo. Vayan recordando cómo son en sus trabajos, ¿eh? ¿Sí? Nada más trabajamos cuando nos ven. ¿O nada más procuramos hacer las cosas bien cuando nos están supervisando? A eso se refiere, sirviendo al ojo. Ay, es que ya puso cámaras el patrón, ahora sí voy a tener que trabajar. Sirviendo al ojo. Y no solamente habla del servicio, habla del respeto. Porque cuando hay cámaras, ahí en la escuela bromeamos porque la directora sí llegó poniendo cámaras en todos lados, pero hay 2 en específico que tienen micrófono, ¿no? Y entonces van y se paran ahí, y una vez les dije, ¿ya vieron que ahí hay micrófono? Y ya no se paran ahí. ¿Por qué? Porque tendemos inclusive a hablar de nuestros jefes cuando no nos están viendo, ¿no? Y eso, hermanos, está mal. Y lejos de estar mal, lo único que provoca es que nuestro testimonio impida que alguien quiera conocer a Dios. Entonces lo que Pablo está haciendo es darles una referencia de cómo debemos comportarnos. Y debemos hacerlo pensando que Dios es el que nos ve. Por eso el versículo dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra obediencia y la forma en la que trabajamos honra el nombre de Dios. Nuestro trabajo debe ser respaldado por nuestro testimonio. Y es tan importante que esto honra a Dios. Les voy a contar una historia y me voy a confesar con ustedes. Le iba a pedir el permiso a la hermana Leti, pero como ella salió, pues ahora se los cuento. Hace algunos años que el coche que la hermana Leti compró se trabaja de Uber. Por muchos años lo tuvo mi hermano, este último año lo han tenido algunos choferes. Y digamos que el último que nos tocó, pues no fue malo, fue lo que le sigue, ¿no? Hace como mes y medio chocó con un Mexibus. Esto tiene complicaciones porque son daños al Estado y bla, 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 ¿no? Voy a empezar a confesarme de las cosas que no deben hacer y que hice. Ese día, para liberar el carro, evitar que se llevaran al chofer, porque era llevárselo al MP, investigar, multas, bla, 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 le hablé a un conocido que tengo de unas grúas y lo sacó. Por supuesto que no fue gratis, ¿no? Eso es lo primero que estoy confesando.
Lo segundo es que el coche no tiene un seguro para esta aplicación. Por lo tanto, sigo confesándome, ¿no? Bueno, dejé que pasaran los días, este muchacho se fue a su casa, yo me quedé ahí como unas 2 o 3 horas más, le dije, ya vete a tu casa, luego platicamos. Y da la casualidad que este muchacho pues asiste a una iglesia cristiana, ¿no? Y entonces, después de 2 o 3 días le dije, mira, las cosas están así. El deducible es de tanto, se pagó tanto, y entonces lo que corresponde es que se pague la mitad tú y la mitad nosotros. Pero no te estoy diciendo que me pagues, te voy a preguntar, ¿cuál es tu voluntad? ¿Tu voluntad es pagar? Si es así, dime y nos ponemos de acuerdo. Sí, no hay problema, yo estoy interesado en pagarles, bla, 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 ¿no? ¿Qué te parece? Ah, bueno, también me dijo, pero no tengo dinero. Entonces, pues no sé qué hacer. Le digo, mira, ¿qué te parece? Si en cuanto me den el coche, lo tienes y aumentamos cierta cantidad de la cuota semanal, ¿no? No era mucho, era poco. Y ya de ahí, que se pague dentro de la cuenta. Ah, me parece muy bien. Pues total que me entregaron el carro como al mes. Fui con él se quedó con el coche. A los 2 días regresa. Bueno, más bien me habla y me dice, hermano, ¿qué cree? Le voy a tener que regresar el carro porque me salió un trabajo y no puedo dejar la oportunidad. Le dije, está muy bien, qué bueno, que te vaya bien, tráemelo por favor. En un siguiente mensaje me pone, pero sí le voy a pagar, la siguiente semana le doy tanto y de ahí le voy dando. Muy bien. Pues a la siguiente semana, pues ni sus luces, ¿no? Entonces le mandé un mensaje, le dije, oye, tiene 2 nombres, uno es David, ¿no? Lo voy a llamar por el otro hermano. Se llama Oscar David. Entonces, Oscar, oye Oscar, ¿qué pasó? Me quedé esperando que me ibas a llamar. No me contestó. Le volví a escribir al otro día, nada más con un signo de interrogación sobre el mensaje que le había mandado y nada. Para esto, cuando me entregó el carro, me dijo, es que no le quiero quedar mal, porque soy cristiano y entonces el nombre de Dios, yo soy obediente y yo voy a honrar mi deuda, bla, bla, bla. Pues no me contestó como en 3 días. Así que la última de la que me voy a confesar es que me enojé, ¿no? Y le escribí un mensaje, le dije, ¿sabes qué, Oscar? Te voy a decir que me molesta que te hayas atrevido a nombrar a Dios como si Él te respaldara. Quieres ensuciar un nombre, ensucia el tuyo, no el de Dios. Y ahora no es pregunta, ahora necesito que me pagues. Tú me dirás si necesitas que yo vaya a buscarte o qué hacemos. Ya como a los 5 minutos me contestó, ¿no? Me dice, discúlpeme porque tiene razón. No tengo dinero, no me han pagado, pero voy a depositarle una cantidad y así lo hacemos la siguiente vez. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque en verdad, cuando la gente sabe que nosotros somos cristianos, nuestro comportamiento está respaldado por el nombre de Dios. Es así. Si usted ha quedado mal en algo, no me dejará mentir. Alguna vez le habrán dicho, pero tú eres cristiano, ¿por qué eres igual a los demás? ¿Y por qué Dios tiene que ser lastimado en su nombre por lo que nosotros hacemos? No está bien, es incorrecto. Y entonces el apóstol Pablo tiene tanto cuidado de ello que les invita a que sean de manera correcta. Dice temiendo a Dios. Y muchas veces hemos dicho que esta palabra temer en la Biblia no se refiere a tenerle miedo a Dios. Se refiere a adorar, a creer, a predicar, a anhelar que Dios esté en nuestra vida. Entonces dice que no debemos trabajar sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Es decir, nuestro comportamiento también es un significado o un reflejo de la adoración que tenemos por Dios. O cuando hacemos las cosas bien y nos llegan a decir algo,
¿no es engrandecido también el nombre de Dios? Claro que sí lo es. Hay veces que por ser cristianos la gente nos recomienda, ¿no? Este es cristiano, este se comporta bien, es honrado, no he tenido problemas con él, no tiene problemas con los demás. Dios quiera que ese sea el testimonio que tiene la gente de nosotros, ¿no? ¿Sí? Y entonces dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El texto que se ha estado repitiendo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hay veces que nosotros hasta nos justificamos en nuestra fe como para no obedecer a nuestro jefe, ¿no? Es que él es muy injusto. Es que nuestro jefe está actuando mal para conmigo. Hermano, ¿qué es lo que debo hacer? Es que mire esto y esto y esto. Mi papá decía, pues es tu jefe, obedécele. Alguna vez le dije, pero es que lo está haciendo mal, deja que se equivoque él. Cuando se equivoque y las cosas no salgan bien, no puede decirte a ti que tú hiciste o no hiciste algo. Es tu jefe, obedécelo, ¿no? Y entonces, lo que la Biblia nos enseña es que Dios tiene en sus manos esa justicia. Muchas veces hemos tenido conflictos con nuestros jefes, ¿no? Y a veces quisiésemos que nos aconsejaran y nos dijeran, pues dile algo, ¿no? Y cuando el consejo es guarda silencio, y cuando el consejo es así es en todos lados, tienes que comprender que así es el trabajo. Cuando el consejo no es lo que queremos escuchar. Esto es un ejemplo de que para todo hay aplicación en la Biblia, ¿eh? Dice este versículo, el último: el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Si su jefe es injusto con usted, en su momento recibirá esa injusticia para con él. ¿Sí? Dediquémonos a lo que tenemos que hacer. En el momento en que sea oportuno, Dios nos va a levantar, ¿no? Y al final de cuentas, Dios es el que está con nosotros. Entonces, Vicky nos contaba cómo ha tenido que cambiar de empleo. Pero dentro de esos cambios de empleo, Dios le ha bendecido. Así es. A veces estamos ahí atorados en el trabajo y de repente nos despiden, ¿no? Y en ese momento se nos cierra el mundo. Pero si volteamos después de un tiempo, nos hemos de dar cuenta de que Dios utilizó ese momento para dos cosas: para que nosotros creyésemos y creciéramos en fe, y para bendecirnos. Así es. Entonces, tengamos por cierto que la manera en la que nosotros nos comportáramos o nos comportemos en nuestro trabajo es testimonio para los demás. ¿Sí? Es así. Hace muchos años que salí de trabajar de la preparatoria donde estaba en una secundaria y un director me dijo, ¿qué no ves que yo tengo poder para despedirte? Yo le dije, ¿poder en esta escuelita? Pues sí, está bien. Pues sí me corrió, sí tuve el poder para correrme. Tuve como medio año nada más aquí en Unitec, tronándome los dedos, menos como 3 meses, porque a los 3 meses me habló la directora que yo tenía y me dijo, maestro Jonathan, ¿qué cree? Tenemos que hacer las certificaciones, ¿no? Y no había nadie porque este señor loco me había corrido. Y no es que yo supiera mucho, es que era el que estaba. Entonces no había nadie, el que llegó no sabía hacer las acreditaciones porque no tenía la experiencia en ello. Entonces le dije, sí, maestra, nada más que me hable él. Pues
pues ya me tuvo que hablar, regresé. Pero después de cierto tiempo a él lo corrieron por malos manejos. Y cuando yo salí de allí me dijo la directora, oiga, dígale a un amigo suyo, amiga, que venga a trabajar, no nos deje así abandonados, ¿no? Y hasta hoy la maestra que yo le recomendé sigue allí. Pero ella prácticamente llegó a trabajar, ¿no? Yo empecé con 16 horas y terminé con 40 horas, son las que ella tiene ahora. Y apenas me mandó un mensaje, es que si tú no me hubieras recomendado, yo no hubiera estado ahí. ¿Y sabe por qué? Porque trabajamos bien o mal. Y nuestro trabajo representa a Dios y nos representa a nosotros. Y la gente empieza a confiar en lo que nosotros somos. Pero si somos malos trabajadores, si llegamos tarde, si faltamos, si aparte de todo nos ponemos mal, lo único que estamos provocando es que quien sabe que somos cristianos, entonces diga, eres cristiano. El trabajo tampoco es para estar leyendo la Biblia ahí, ¿eh? No nos justifiquemos, insisto, no nos justifiquemos en la fe de lo que mal hacemos. Tienes un tiempo libre y quieres leer la Biblia, bien haces. Pero en horas de trabajo no. No es correcto. Obviamente, insisto, pues las recomendaciones van a ser, no puedes hacer esto aquí. Y en lugar de que la gente quiera acercarse al Señor por tu testimonio, lo alejamos, ¿no? Esto es así. Entonces, fíjense cómo de todo está escrito en la Biblia, ¿no? Esta recomendación se la hacía Pablo a los esclavos, a los que eran esclavos y que tenían amos. Tienen que hacer las cosas como si fuesen para Dios, ¿sí? Y escribió más allá de eso. Nosotros ya revisamos la carta a Filemón. Si usted no se acuerda, le recuerdo, la carta a Filemón es escrita porque Onésimo, conocido por Pablo en la cárcel, era un esclavo de Filemón, quien la había robado y entonces había huido a Roma. Y entonces Pablo le presenta el evangelio a Onésimo, lo trae a los pies del Señor y comienza a ver que hay un cambio tan profundo en Onésimo que es útil para el servicio del Señor. Entonces la carta a Filemón es una carta de Pablo que le escribe a Filemón pidiendo que reciba una vez más a Onésimo, e incluso le dice, pero ya no lo recibas como esclavo, recíbelo como a un hermano, como si me recibieses a mí. Entonces no es que Pablo esté de acuerdo con la esclavitud, es que está viviendo bajo un contexto en el cual hablar en contra de la esclavitud, lejos de ser beneficioso para las personas y para el evangelio, puede llevar a ser tomado contrario a ello. Entonces les dice, siervos, obedezcan a sus amos en todo, no como sirviendo al ojo, no nada más cuando te vean, no nada más cuando te estén vigilando que estás trabajando, siempre. Haz todas las cosas como para el Señor y no como para los hombres. Cobra más significado el texto que repetimos, ¿no? Todo lo que hagamos hay que hacerlo como para el Señor, no como para quien nos está mandando. ¿Por qué? Porque esto es testimonio del nombre de Dios. Es así. Y entonces dice más, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es decir, la justicia de Dios es para todos. No es ni para ricos ni para pobres. Tú concéntrate en lo que tienes que hacer, porque el Señor va a tomar esa injusticia que están haciendo contigo y a ti te va a bendecir. Y entonces, ahora sí, en el capítulo 4 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ándale. Ya le habló a los esclavos, ¿no? Ahora le habla a los que son amos, a los que tienen esclavos. Y les dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esto es muy equivalente al sometimiento de la mujer al hombre, ¿eh? ¿Por qué? Le está diciendo, tú que eres amo y tienes un siervo,
tienes que tratar a tu siervo como Dios te ha tratado a ti. Amo, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Sí? O sea, la referencia para el amo es que tiene un amo en los cielos que le ha perdonado de la misma manera que perdonó al esclavo. La palabra redimir tiene que ver con el hecho de pagar una cantidad por un esclavo. Yo pago por el esclavo y entonces ese esclavo me pertenece, ¿no? El evangelio del Señor es tan hermoso que Él pagó por nosotros como esclavos, pero nos dejó en libertad, una libertad para elegir el adorarle. No estamos obligados a adorar a Dios, no estamos obligados a hacerlo. El que quiere adorar a Dios lo hace, pero nadie puede adorar a Dios porque la adoración es un acto del hombre que tiene que ver con su propio pensamiento. O sea, si a mí me dicen arrodíllate delante de Dios y lo hago, estoy obedeciendo, no estoy adorando. Adorar a Dios es un acto genuino en el hombre que quiere adorar a su Señor. Y entonces lo que el Señor hace en la cruz del Calvario es pagar el precio justo para dejarnos a todos nosotros en libertad. Y como aquellos que deseaban quedarse con sus amos después de los 6 años de esclavitud, nosotros hemos decidido permanecer para acercarnos al Señor de esta manera, en adoración. Entonces les dice a los amos: amos, traten a sus siervos como el Señor los ha tratado a ustedes. Porque sí, ustedes son amos de estos esclavos, pero recuerden que ustedes son siervos o esclavos de Dios. Hombre, sí, la mujer debe someterse a ti, pero recuerda que tú tienes que someterte a mí. Y así como yo te trato en amor, tú tienes que tratar a tu esposa y a tus hijos. Y así como yo procuro en ti, tú tienes que procurar por ellos. ¿Sí? Y así como yo te dirijo a ti, tú tienes que dirigirlos a ellos. O sea, no es un acto de someter a la mujer o de someter al esclavo. Es un acto de reproducir lo que Dios ha hecho para nosotros hacia los demás. ¿Sí? Entonces, es un acto de cuidado. O sea, el que la mujer se someta a su esposo y sus hijos se sometan a su padre, es un acto de cuidado de Dios. Que el hombre procure y cuide y guarde a la mujer y a sus hijos para presentarlos a Dios, así como Jesús nos ha presentado a nosotros delante del Padre. Entonces dice: amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así que bueno, estos versículos, iniciando con los finales del capítulo 3 y este primer versículo del capítulo 4, pues prácticamente nos muestran todas las relaciones entre personas que hay, hijos, esposos, esposas, el sometimiento a Dios, nos habla inclusive de nuestro trabajo, en ese entonces de la esclavitud, pero todo bajo personas que pueden congregarse, ¿no? Habrá lugares en donde se congregue el mismo patrón con el trabajador, ¿no? Y en ese lugar no son ni patrón ni trabajador, son hermanos, son iguales, delante de Dios somos iguales. Por eso dice el versículo anterior que en el Señor no hay acepción de personas. Y pasa al último punto relevante de esta carta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra velar quiere decir no dormir, pero sería muy simple ofrecer un significado, una interpretación de esta palabra, solamente en el decir, pues, hora de noche, ¿no? Si lo interpretamos así, pues nada más es eso: vela, no duermas y ora. Tiene mucha simpleza.
Pero lo que el apóstol Pablo quiere decir, y es más profundo, es que estemos velando, que estemos observando, que estemos vigilando cuáles son las necesidades por las cuales debemos orar. ¿Sí? Sería muy bueno que el día 31 de diciembre pudiésemos poner así en la pantalla una hojita en donde fuésemos escribiendo o dictándole a quien esté ahí atrás cuál es nuestra necesidad de oración en el año. Quiero orar por mis hijos, quiero orar por la salud de mi madre, quiero orar porque Dios bendiga a mis hijos, quiero que el Señor nos lleve a conocerle, ¿sí? Sería muy bueno, porque es bueno que la congregación escuche las necesidades de los hermanos. Y también es bueno que la congregación escuche la acción de gracias de los hermanos. Esto es testimonial, ¿no? Y entonces Pablo dice, hay que perseverar, hay que insistir, hay que tener la oración como algo base, algún fundamento en la iglesia. Velando en la oración, viendo qué es lo que necesitamos orar. Y dice con acción de gracias. Y es que, sabe, hermano, nosotros tomamos la oración con simpleza. Si no crecimos en la iglesia, a lo mejor hasta nos tienen que explicar qué es la oración, ¿no? Y siempre decimos, no, pues es que es hablar con Dios. Bueno, la oración, hermanos, efectivamente es hablar con Dios, pero es un privilegio. Cuando Adán y Eva pecan y se separan de la gloria de Dios, necesitan un intermediario para poder dirigirse a Él. En ese caso, el sacrificio que el mismo Jehová hizo, ¿sí? Cuando Moisés viene, no toda la congregación podía dirigirse a Jehová. Había un intermediario, ¿sí? Para la Iglesia Católica, y lo digo porque así es, el sacerdote o el cura son los intermediarios entre la iglesia y Dios, lo cual es incorrecto. Cuando elevan algún rezo y dicen que, hablando por ejemplo de la Virgen María, que dicen que no la veneran, pero bueno, la toman como un intermediario que intercede por ellos, lo cual, insisto, es incorrecto. Tiene que ver con esta parte. Nosotros no necesitamos un intermediario más que el Señor Jesucristo. Y entonces cuando nosotros oramos, tenemos la bendición de poder dirigirnos a Dios y que Dios nos responda, ¿eh? A veces creemos que Dios no nos escucha o no nos responde. Claro que lo hace. También tiene que ver con que la Biblia dice que no sabemos pedir como conviene, ¿no? Pero también dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque no sabemos pedir como conviene. Pero, ¿por qué tenemos que orar con acción de gracias? Porque es una bendición y un privilegio inmerecido el poder dirigirnos a Dios. Entonces, el hecho de que nosotros oremos ya por sí solo es un acto de fe. Cuando yo oro, yo estoy testificando que Dios me escucha. Yo estoy testificando que Dios puede hacer todas las cosas. Yo estoy testificando que todo se encuentra en sus manos. ¿Sí? Esa es la oración. Entonces, este beneficio, esta bendición que Dios nos ha dejado, debemos agradecerla. Venir con acción de gracias. Lo primero que tendríamos que hacer es decir, Señor, gracias, porque puedo dirigirme a ti y porque sé que tú me escuchas. Eso es acción de gracias. Ya después nos dejamos ir, ¿no?, con todo lo que le queremos pedir siempre. Pero también hagámoslo en forma de adoración, ¿no? Señor, hoy no quiero pedirte nada. Solamente quiero decirte que tú eres mi Dios. Y adoremos su nombre y alabemos su nombre. ¿Sí? Entonces dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para el que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo,
por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. No dejemos de orar por todos aquellos que llevan la palabra del Señor, por quien los lleva a los hospitales, a las cárceles, por los hermanos que dirigen el evangelismo en las calles, ¿sí? Por los hermanos que trabajan en las mismas iglesias, por cada uno de nosotros para que podamos llevar palabra en donde nos encontremos, ¿sí? Entonces dice el apóstol Pablo, no se les olvide orar por esto. No se nos olvide orar siempre porque el evangelio del Señor se manifieste para con otros. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esto tiene que ver con el evangelismo, Andad sabiamente con los de afuera, es decir, traer palabra sabia para con los de afuera. Comportarse para con los de afuera. Hablábamos hace un rato, dar al que nada tiene para con los de afuera. Con la misma palabra con la que a nosotros nos han predicado, A veces nuestras palabras son duras. Es que así es el evangelio, hermano. Así dice la palabra y si no se condena, ¿no? Sí, así dice. Pero a nosotros Dios no nos acercó al evangelio así. Eso es una mentira. A nosotros Dios nos habló con amor. A nosotros Dios nos habló con misericordia. No tendríamos nosotros por qué juzgar o señalar al que le estamos predicando. Hagámoslo con sabiduría y con amor y con misericordia y con bondad y con mansedumbre. Hagámoslo así. Dice redimiendo el tiempo, es decir, no estemos perdiendo el tiempo. Redimir el tiempo es eso. Hagamos que el tiempo valga. Hagamos para con los de afuera de tal manera que el tiempo que estamos viviendo y compartimos con ellos sea edificante para ellos. ¿Sí? Esto es así. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Insisto, nuestra palabra para con los demás sea con gracia, con misericordia, como Dios nos habla a nosotros. Dios no nos señala en nuestros pecados, no lo ha hecho nunca. Sí, el Espíritu Santo nos convence de pecado, pero porque es necesario que lo hagamos para que entendamos que necesitamos un Salvador. ¿O por qué cree que la gente nos dice, ¿y de qué me va a perdonar Dios? Soy una buena persona. Bueno, esa es una tarea del Espíritu Santo. El convencernos de que hay pecado en nosotros y que tenemos la necesidad de Dios es una tarea de Él, no de nosotros, ¿no? No le vamos a decir, ahorita te voy a decir de qué te va a perdonar Dios, ¿no? No, esa es una tarea de Él. Entonces dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y le voy a hacer una pregunta, dice aquí sazonada con sal. Cuando de repente la comida se está echando a perder o la carne ya se está pasando fuera del refrigerador, hay personas que ponen sal en la comida y en esta carne. Y el propósito es que se conserve, ¿sí? Así como a veces con la masa le ponen tantita cal para que no se, por si se está agriando. La sal es un conservador. Yo le pregunto, ¿su palabra para con los demás está llena de gracia y está sazonada con sal? Lo que usted habla con los demás, ¿le permite a los demás recibir una palabra de aliento de parte de Dios y aparte le ayuda para no corromperse? Lo que nosotros hablamos es de edificación para los de afuera. Dice el apóstol Pablo, redimamos el tiempo, hagamos que este tiempo sea útil. Y lo que les hablemos, que sea lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de amor y bondad, de tal manera que les permita no corromperse, que les permita permanecer en Dios, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sí? Y ahora sí, a partir del versículo 7 vienen las salutaciones finales de este capítulo y de esta carta. Y solamente por hacer un comentario respecto de estos saludos.
Ojalá tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro pensamiento nombres cercanos a nosotros, que sean compañeros de milicia como lo fueron de Pablo, ¿no? Porque no es casualidad que empiece a nombrar a todos, ¿no? A Timoteo, a Tito, a Onésimo, y empieza a nombrarlos, ¿no? Esto quiere decir que el apóstol Pablo se ha rodeado de gente que sirve al Señor. Eso es lo que quiere decir. Hasta en nuestras amistades nosotros reflejamos cómo hemos avanzado en el Evangelio. ¿Sí? O sea, si yo les nombro mis amistades de 10 años para atrás, no es comparable con lo de ahora, ¿no? El día de ayer y el día de antier mi esposa se fue con su mamá y con la hermana Antonia a su casa, se llevó a Hanna y me la pasé ahí en la casa, ¿no? Y eso a mí me refleja cómo han ido avanzando las cosas. Porque antes, cuando tenía mucho tiempo sin qué hacer, mi ociosidad me llevaba a personas que no edificaban mi vida. Y ahora, lejos de buscar con quién estar, pues permanecí allí y me puse a leer un poco y mis amistades hoy tienen que ver con el Evangelio. Necesita rodearse de personas que edifiquen su vida. En el caso del apóstol Pablo, los empezó a nombrar a uno por uno. No solamente por decir estoy aquí con toda la palomilla, ¿no? No, los empezó a decir, los empezó a nombrar, porque él da buen testimonio de ellos, porque se han comportado conforme a lo que la palabra del Señor dice. Así que, hermanos, esta carta a los Colosenses es muy parecida a la de la que se escribió a la iglesia en Éfeso. Tienen que ver con el comportamiento del Hijo de Dios, respecto del buen testimonio que se da cuando nos comportamos como Dios manda que lo hagamos. Es importante, hermanos, que en todo lugar en donde nosotros estemos, nuestro comportamiento honre el nombre de Dios. Porque cuando no lo hacemos, el nombre que es pisoteado es el del Señor Jesucristo. Así que comportémonos con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros jefes o con los que están a nuestro cargo. Comportémonos con los de afuera, dice el apóstol Pablo, de tal manera que nuestras palabras les edifiquen y procuren que no se corrompan. Esa debe ser, todo lo que sale de nuestra boca debe ser edificante. De la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque con tu ayuda hemos podido permanecer estudiando de tu palabra. Sin duda, si considerásemos otra vez lo escrito en estas cartas, aprenderíamos más y más y nos acercaríamos más a ti. Es nuestro anhelo poder permitir que así sea. Es un primer acercamiento a estas cartas que sin duda, cuando volvamos a leerlas, podremos aprender aún más de lo que el apóstol Pablo, dirigido por ti, escribió a las iglesias. Permítenos, Señor, que nuestra vida honre tu nombre, que nuestra vida dé testimonio de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros y que podamos, Señor, con ello siempre estar cercanos a bendecir a los demás, a darles una palabra que les edifique, una palabra que los lleve a no corromperse, una palabra que les sostenga cercanos a ti, una palabra que les muestre, Señor, lo que tú eres. Te damos gracias por este día, bendecimos tu nombre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te agradecemos poder hacerlo así, porque es una bendición que la oración pertenezca a todos nosotros, como la manera en la que podamos, Señor, dirigirnos a tu nombre. Sabes que lo hacemos con toda humildad, sabiendo que somos indignos, pero que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo
podemos hacerlo confiadamente, acercándonos, Señor, hasta el trono de la gracia. Te damos gracias por todo esto en tu nombre, Jesús. Amén.